Bueno, este es un vídeo explicativo sobre cómo desmontar la locomotora 310, operar con las diferentes piezas que tiene y cómo montar el motor Tenshodo que está pensado para esta locomotora. Lo importante es cómo coger la locomotora. La locomotora está impresa en 3D, tiene algunas piezas que son algo sensibles, por lo tanto debemos cogerla por sitios concretos. El sitio más seguro es desde la capota o desde los lados de la cabina por debajo de los espejos retrovisores. Nosotros siempre trabajamos con una almohadilla para apoyar la locomotora en su costado o boca abajo y que estas piezas pues no salten. El desmontaje de la locomotora es el mismo tanto para poner enganches que acoplen con otro material rodante como para poner el motor Tenshodo. Lo primero que tenemos que hacer es, cogiéndolo así, ponerlo sobre un costado. Si queremos cogerlo en forma de pinza, lo mejor es desde arriba de la capota y en el tanque de combustible volverla a girar. Lo primero que hacemos es retirar los extremos que se acoplan con un imán. En el del lado de la cabina hay que tener cuidado porque están las placas de fabricante que hacen un poco de encaje, entonces no hay que retirar hacia el extremo sino hacia arriba con cuidado, sale muy fácil, y el otro lado. Ahí tendremos las dos piezas. Y luego tenemos diferentes tornillos que separan lo que es el cuerpo del bastidor y los bogies de la capota. Todos los tornillos que utiliza esta locomotora son de estrella. Nosotros utilizamos un destornillador que tiene la parte de arriba giratoria respecto al tornillo. Eso nos facilita la operación con estas piezas tan delicadas. Primero vamos a desmontar los bogies. Vamos a coger con los dedos aquí para que la locomotora no baile y quitamos el tornillo del bogie trasero. Este destornillador está imantado y los tornillos también, así que los tornillos salen bastante fácil, y este de momento no lo vamos a quitar porque tiene la tuerca dentro de la capota. Si lo soltamos ahora, la tuerca caerá dentro de la capota. No es un mayor problema porque se puede recuperar, pero es mejor trabajar justo en este orden. Quitamos primero este tornillo del final que responde a la cabina. Tienen que salir suaves, así. Seguimos con el que hay justo al lado del depósito de aire. Y el último está justo delante del bogie delantero. Ahora que están los tres tornillos quitados, lo importante es operar con cuidado el desencaje de la capota con su cabina del bastidor. La cabina en esta parte de aquí tiene un seguro, tiene una pieza que hace de enclavamiento entre la cabina y el bastidor para que no se levante. Entonces no podemos retirar la capota con la cabina de extremo, sino que hay que empujar hacia atrás un poco. Nosotros vamos a cogerlo así, cogiendo desde los extremos del bastidor, que es la parte fija, y con un poco de fuerza en la parte delantera vamos a desencajar la capota. Entra a presión, entonces hay que hacerlo con mucha paciencia y cuidado para no dañar el resto de piezas. Justo donde está la rueda, que está más cercana al depósito de combustible, está una de las pestañas, entonces si no sale, apretamos un poco con los dedos hacia el centro y entonces se desacopla, así. Vemos que la capota está suelta, pero la cabina está encajada porque tiene aquí la pieza, entonces una vez está la capota suelta, empujamos hacia atrás y escucharemos un clic y entonces ya sale la parte superior. Aquí podemos ver esta pieza que tiene forma de uña
que enclava la cabina. Ya tenemos nuestro bastidor. Aquí podemos ver la tuerca que sujeta el bogie delantero. Entonces ahora ya lo podemos quitar. Vamos a cogerlo así, de los extremos, y vamos a retirar el tornillo. Si la tuerca baila, como es el caso, pues entonces podemos dar unas vueltas para que suelte y ya se cae. Retiramos el bogie. El bogie delantero tiene esta pieza de acople que sirve para mantener la altura con respecto al bogie trasero cuando no estamos utilizando el motor Tenshodo. Esta pieza es importante, siempre tenerla puesta si estamos utilizando la versión Dummy con este bogie. El bogie delantero además tiene el montante más alto que el bogie trasero, como podemos ver. Entonces es fácil diferenciarlos. Además, los bogies no son exactamente simétricos, tienen un detalle que indica en la realidad cuál es la parte que va mirando hacia los testeros. Si nos fijamos, en uno de los lados tiene esta cartela metálica que en el otro lado no está. La cartela metálica en ambos bogies siempre mira hacia el lado del testero. Por otro lado, el interior de la cabina va suelta dentro de el hueco de la cabina y tiene la tuerca que es en el bastidor la que está en el extremo, justo cerca del enclavamiento. Entonces, esto siempre hay que meterlo con el lado de la tuerca hacia el testero. Esto va aquí y cuando encajamos la cabina coincide con el bastidor. Vamos a proceder a colocar el bogie Tenshodo en la locomotora. El bogie Tenshodo es este, de la referencia que nosotros indicamos. Tiene dos patillas para las tomas de corriente de las luces y no tiene mucho más misterio. Arriba tiene un enroscado para colocar el tornillo que lo fija al bastidor. Hay que tener cuidado porque el tornillo que se provee con el motor es más largo que la profundidad de la rosca y esta rosca no tiene fondo. Eso significa que si metemos el tornillo demasiado, el tornillo va a chocar con el cableado del motor aquí dentro y entonces el motor no podrá girar. Por eso nosotros utilizaremos unas arandelas para darle más altura y que el tornillo no entre tanto. Esta es la pieza que viene para adaptar el bogie Tenshodo a la locomotora. Como antes habíamos dicho, el bogie no es simétrico, tiene el detalle de la cartela que va mirando hacia el testero. El bogie motorizado siempre es el bogie de la capota. Entonces, vamos a colocar el inserto de adaptación al bogie Tenshodo. Es bastante fácil, solo hay que presentar los pivotes justo donde van a caer las ruedas. Con los dedos podemos hacer un poco de presión a los extremos para que entre en su sitio y al mismo tiempo comprobar que esta parte entra en el hueco que tiene la pieza de adaptación. El bogie ya está situado en su sitio. Ahora vamos a acoplar el bogie Tenshodo a nuestro bastidor. Siempre intentamos coger de los extremos, que es la parte más firme, y simplemente hay que hacerlo coincidir ahí. Vamos a coger el tornillo que viene con el bogie en el empaquetado que trae el fabricante y vamos a colocar varias arandelas. En nuestro caso, dos arandelas que también vienen con el empaquetado del fabricante. El tornillo que viene con el fabricante no está magnetizado, entonces hay que llevarlo con cuidado con los dedos a su sitio. Y una vez dentro damos un par de vueltas para que
el bogie pues quede fijado y no caiga. Cuando tenemos la unidad motorizada con el bogie tenshodo, no podemos colocar el acople NEM por delante porque el diseño no está provisto para eso, pero lo podemos colocar en el bogie trasero. Con el modelo vienen dos piezas para colocar el acople NEM y son diferentes entre ellas. Una tiene un escalón y la otra no. La que no tiene escalón es para el bogie de cabina y la que tiene escalón es para el bogie de la capota. Como hemos dicho antes, solo podemos colocar el enganche en la capota si la unidad no está motorizada. Cogemos el bogie trasero, que es el que tiene el montante central más bajo, y le acoplamos la pieza de esta forma. La pieza encaja justo ahí y la vamos a dejar preparada para luego colocarla. Ahora es el momento más delicado. Tenemos que volver a colocar la capota en el bastidor. Primero vamos a situar con cuidado la cabina dentro de lo que es su receptáculo. Hay que intentar que quede lo más plano posible porque como va suelto, si al introducirlo se gira, luego será difícil colocar el tornillo desde el bastidor. Entonces ya lo hemos dejado así, plano, no se mueve y vamos a situarlo con cuidado encima. Como hemos hecho antes, vamos a cogerlo de los extremos, vamos a ir girando y lo primero que tenemos que hacer es encajar la parte de atrás con el bastidor. Notaremos que encaja porque hace un pequeño clic y entonces lo podemos empujar hacia adelante. Un truco para saber si el bastidor está correctamente alineado con la capota es fijarnos en ese detalle de ahí, que es un tubo de retorno del depósito de combustible. Si ese tubo que hace forma de arco está alineado con el hueco que tiene en la capota, entonces lo tenemos en el sitio correcto. Ahora solo nos falta encajarlo haciendo un poco de presión hasta que quede así. Ahora la colocamos boca abajo y volvemos a situar los tornillos, los 3 tornillos que unen el bastidor con el cuerpo. El primero de todos es el de la cabina. Vamos a intentar meter aquí nuestras pinzas para alinear la pieza que va suelta de la cabina con el hueco y con mucho cuidado, sin hacer fuerza hacia abajo, vamos a empezar a enroscar. Si hacemos fuerza hacia abajo puede que esta pieza se mueva de su sitio y no sea posible atornillarla. Entonces, una vez notamos que el tornillo ya no deja hacer más fuerza, ya está en su sitio, vamos a colocar los otros 2 tornillos. Ahora le toca el turno a nuestro bogie trasero, que tiene el inserto del acople NEM puesto. Simplemente lo encajamos y volvemos a atornillar con el mismo tornillo que teníamos antes. No importa la fuerza porque está diseñado para que gire libremente independientemente de la fuerza. El tornillo simplemente hace de tope. Y ahora ya lo tenemos montado. En este caso tenemos una topera funcional que tiene el mismo dibujo que la estética y también va con imán, entonces vamos a encajar aquí hasta que lo coja. Como dijimos antes, tiene aquí en el bastidor las placas de fabricante, así que tendremos que mirar con cuidado que la pieza de la topera encaja correctamente. Una vez tenemos esta, colocamos la delantera, que sigue siendo estética porque el bogie es motorizado y no tiene enganche NEM.
Lo dejamos en su sitio, es magnético, y ya tendríamos la locomotora motorizada. Ya solo nos quedaría colocar una pieza pues, de enganche en él, con cuidado, empujando suavemente y cogiendo por la capota, entrará poco a poco hasta que haga clic. Ya lo tenemos en su sitio. Luego tenemos estas piezas para colocar las luces LED. Entonces, esta pieza pues, tiene unos canales donde vamos a colocar pegado con Loctite, mirando hacia afuera del canal, el LED SMD402 de los colores que son necesarios. Entonces aquí van el blanco y otro blanco con los cables siguiendo el canal y saliendo por los agujeros. Y aquí abajo van los dos colores rojos. En este caso van dobles por si queremos colocar un rojo y un blanco o solo un rojo, y saliendo por el círculo que saldrán hacia el resto de la locomotora. Esta pieza es la que va en la capota, que la pegaremos utilizando cinta de doble cara, por ejemplo, para luego pues, poder hacer recambios de una forma más fácil. Y la otra pieza es la que corresponde a la cabina, que tiene la misma filosofía, sacando los cables desde pues, los puntos que coinciden con las salidas de luz en la locomotora.